ponerme a hablar, a analizar las causas del apagón no proceden, primero porque no soy experto, segundo porque todavía se está procesando la información para entender qué fue lo que realmente sucedió, aunque bueno, hay algunas pistas. El tema del ciberataque no se ha descartado del todo, pero hasta donde tengo entendido no es la vía prioritaria de investigación para dilucidar qué fue lo que pasó realmente aquí en España. Tengo un amigo que el hijo de él trabaja en temas de seguridad cibernética relacionado precisamente con las compañías eléctricas, y dice que hasta el momento ellos no están trabajando, y a él le tiene que llegar ese tipo de información, que de momento ellos no están trabajando en esa vía de una manera que sugiera que es la vía prioritaria de investigación. Por más que el presidente del gobierno español se empeñe en culpar a los proveedores privados de electricidad y a un posible ciberataque, sin asumir las responsabilidades políticas, porque se puede decir de una manera un tanto coloquial, pero me parece que no es muy alejada de la verdad, que el sistema eléctrico español está, el sistema energético español está casi que ideologizado por el tema este de salvar el planeta y todas estas historias. Oye, que está muy bien, pero cuando choca con la realidad, pues nos encontramos con cosas como las que han pasado, porque esto no es solamente una razón, parece ser que es un cúmulo de situaciones que ya se venían anunciando. Es decir, que esto no cogió de sorpresa a nadie, excepto al que no quiso verlo, porque esto ya se venía anunciando, ya venían ya algunos destellos de, oye, que cuidado, oye, que cuidado, oye, que cuidado, y bueno, pues pasó, pasó. Yo lo que quiero analizar es la reacción de la gente. Yo voy a reconocer que si esto hubiera durado más de un día, probablemente hubiera que haber sacado al ejército a la calle, básicamente por un problema de garantizar la seguridad nacional. Evidentemente iba a haber nerviosismo, evidentemente los amigos de los ajenos iban a cometer pillaje, iban a cometer vandalismo, y no veo nada malo en poner al ejército en la calle para controlar la ciudad, el país, perdón. El gobierno actual es muy reacio porque sus socios, que muchos de ellos son antiespañoles furibundos, pues ver el ejército español en las calles, por ejemplo de Cataluña, por ejemplo del País Vasco, pues la verdad es que les incomodaría bastante, pero si hay que llegar a eso, pues probablemente se hubiera llegado. Pero no se llegó, y eso parece deprimir a algunos en Cuba, e insisto, no me refiero a personas que estén a nivel gubernamental, sino a personas como usted, como yo, que parece que se regocijan en que aquí haya pasado esto. Y el problema es que incluso en el peor escenario aquí, la situación para los españoles era mucho mejor que la del mejor día de apagones allá. O sea, el mejor día que usted puede decir, no, aquí solo se fue 6 horas, o sea, 6 o 4 horas, 4 horas que se vaya en Cuba, usted pasa mucho peor, usted disfruta mucho peor la vida que los españoles aquí, con, por ejemplo, 10 horas, 12 horas. Se lo digo, aquí había supermercados que tenían generadores propios. En toda España, hasta donde tengo entendido, solo hubieron que lamentar 5 fallecidos. No hubo accidentes grandes en la calle. La gente estaba alterada, la gente estaba asustada, la gente estaba descolocada. Pero por lo menos en mi zona, donde yo pude ver, y yo vivo en una zona relativamente céntrica, yo le puedo decir a usted que no hubo caos. Había caos en cuanto a bueno, los coches y tal, pero nadie acelerando. Como digo, no hubo ningún atropello. Hombre, evidentemente, como usted iba a abastecerse, pues se podía encontrar con que no tenemos electricidad para cobrar, solo aceptamos dinero en efectivo, que eso es una cosa interesante y que debemos replantearnos. Todos los que pagan con tanta sí, alegría, con la tarjeta electrónica, con el celular, con ese euro digital que quieren poner aquí, que se den cuenta del poder que tiene el efectivo cuando todo esto falla. Porque todo esto puede fallar, porque esto es factible que ocurra un error, una negligencia, un ciberataque. Es factible que esas cosas acontezcan y que bueno, que el sistema caiga. De todas maneras, el sistema aquí tiene una peculiaridad, que es que tiene que mantenerse en perfecto equilibrio, ya sea que entre energía, ya sea que suelte energía, por decirlo de una manera simple. En cualquier caso, tiene que mantener un equilibrio perfecto. Un equilibrio perfecto, ese equilibrio, pues bueno, pues se vio alterado por circunstancias que de momento se están especulando. Algunas parecen ser que son las correctas, pero ya en su momento se sabrá. Algunos intentarán que no se sepa, pero creo que se sabrá. La diferencia es que si esto pasara en Cuba, no habría ninguna voz discordante, no habría ninguna voz alzada diciendo, oye, yo quiero explicaciones.
oye, yo quiero que a mí me digan esto. No había ningún periodista independiente en redes sociales o en ciertas radios diciendo el presidente es un cafre, la persona que está al frente de la red eléctrica española está cobrando, porque se dice su salario, 500 y pico mil euros al año y es un incapaz que ni siquiera está relacionada de manera profesional con este mundillo. Entonces, bueno, pues esas cosas no pasan en Cuba. Comparar la situación allí o aquí, no. Aquí decían, no, porque se oyen muchas ambulancias, oye, muchas ambulancias, muchas urgencias. Por lo menos aquí tenemos un sistema de ambulancia, tenemos un sistema policial que permite que se manden unidades con la mayor prisa y disponibilidad posible allí donde sea necesario. En Cuba, ¿qué usted va a mandar? A un garapito que no sabe a qué se está enfrentando. Aquí hay gente que está preparada para eso. Aquí hay protocolos de actuación. Aquí se salvó gente a punta pala. Como digo, lamentablemente unas pocas personas, la verdad que lo tuvieron crudo, porque incluso enfermos de ELA, que tienen sus respiradores, otro tipo de padecimientos más o menos graves, que tienen que tener temas de respiradores eléctricos, o bueno, pues hubo que correr con esas personas porque su vida peligraba. Afortunadamente y gracias a Dios, pues bueno, esas cosas se solucionaron. Que en muchos aspectos cogió sorprendida a tanto la población como las autoridades, sí, puede ser que hasta cierto punto, pero creo que esas horas de tensión, esas horas de caos, esas horas de incertidumbre, se bandearon con bastante suerte, con bastante habilidad, el término que usted quiera usar, y las desgracias no fueron a más. Se puede decir que la sangre no llegó al río. Estoy hablando de manera muy coloquial, de manera muy concentrada para que usted lo pueda entender, para que usted pueda procesar que no es lo mismo esta situación que fue caótica, que ocasionó, mire, una ambulancia de fondo, que ocasionó miles de millones de pérdidas, que ha ocasionado otro tipo de conflicto, que la gente tenía que llegar a su casa caminando después de horas, los coches podían perfectamente estar en la carretera 4, 5 horas, gente atascada en los trenes que tuvo que ser rescatada por la noche. Creo que anteayer a las 11 de la noche todavía había gente en los trenes que no podían ser evacuadas. Esas cosas sí pasaron. Pero incluso teniendo ese escenario, la situación es muchísimo menos deprimente y muchísimo menos peligrosa que en Cuba. Por una sencilla razón, hay recursos. Hay recursos, no serán ilimitados, no serán infinitos, pero hay recursos y capacidad suficiente y profesionalidad suficiente, no estoy hablando del gobierno, por supuesto, profesionalidad suficiente para gestionar esta crisis. Además, la población no se descontroló. No estoy diciendo que no se hubiera descontrolado pasado un día, pasado, no sé, 2 días, no estoy hablando de eso, pero inicialmente la población, pues bueno, pues hasta cierto punto se lo tomó con guasa, teniendo en cuenta la idiosincrasia del español. Sin ir más lejos, yo fui a un comercio chino, los chinos arrasaron, porque cuando todo el mundo estaba cerrado, ellos estaban abiertos y una linterna, por ejemplo, que costaba 15 euros, te la vendían en 35, arrasaron. Pero bueno, fui allí a comprar bebida, a comprar un poco de cosas para pasar la tarde, y había gente bromeando, diciéndole al chino que la culpa era de los chinos, el chino riéndose diciendo que la culpa era de Putin, los otros diciendo que la culpa era de los del Barça, que querían arrasar con el Madrid, en fin, hasta cierto punto, otra ambulancia más, hasta cierto punto, pues el español, pues bueno, con su carácter, que a veces le juega una mala pasada, porque a veces hay que ponerse serio, y el español a lo mejor está de guasa a guasa, pero en este caso valió para no perder excesivamente los nervios al frente del volante, para no perder los nervios cuando llegaba a un supermercado y te decía, mira, yo no te puedo atender porque es que no tengo manera de cobrarte. Aquí solo se cobra en efectivo, y en otros te decían, pues voy a cerrar. En una tienda te decía, voy a cerrar porque es que no puedo mantener esto abierto. Bueno, pues las diferencias son bastante obvias, ya no solo en contexto, sino en cuanto a soluciones aportadas En Cuba se va la luz y se va tu vida. Aquí no, aquí se pueden buscar opciones, aquí se pueden buscar posibilidades de ir, bueno, pues ir gestionando, que no puedo comprar en el supermercado, pues me subo unas calles más arriba a ver si el otro, hombre, que a lo mejor no hay todo lo que yo quería, hombre, que a lo mejor hay bastante más gente, pero bueno, hay. Usted no puede decir lo mismo. Usted no puede decir absolutamente lo mismo. No puede hacerlo. Y me parece bastante surrealista, me parece bastante patético, me parece bastante anormal que usted se ponga a comparar un apagón de un día, que yo no digo que esto no puede volver a suceder. Esta sociedad no es perfecta. Las gestiones que se hacen en diferentes sectores del país, del sector
industrial del país no tienen por qué ser perfectas, nunca lo han sido en ninguna parte del mundo, incluso en Estados Unidos ha habido su apagón tonto, pero como digo, insisto, no es lo mismo pasar un apagón puntual aquí, que no niego que se pueda repetir, pero un apagón puntual aquí, que un apagón cuasi eterno en la isla de Cuba. Parece muy estúpido por su parte. Quienes están oyendo esto saben a quién me estoy dirigiendo en concreto, independientemente de que sea un video que hago público, pero es muy estúpido por su parte pretender comparar ambas situaciones, pretender comparar ambos mundos, pretender comparar ambas sociedades en un contexto que evidentemente es bastante desigual y que a todas luces, perdónenme el chiste, a todas luces conspira contra ustedes. En este caso, independientemente del apagón, independientemente de las pérdidas, independientemente de los daños causados y de los malestares y las situaciones personales que hayan podido acontecer en España, en mi opinión, España 1, Cuba 0. Se me cuidan.